Hasta el momento no tenemos autorización para hacerlo de la parte presencial. Seguimos con las clases virtuales. Dicen que van a implementar las aulas. Calculamos que en un par de semanas o la semana que viene nos van a avisar probablemente para empezar la parte teórica de manera presencial. Lo que quería mostrarles, el sílabus persiste similar al semestre pasado. Hay una modificación del sílabus o de la parte de semiología a partir del grupo que ha entrado el año 2000, que divide semiología en dos segmentos, ¿no? En dos semestres. Ustedes todavía están con la parte de semiología digestiva en 7 segmentos, ¿no? O la semiología médica dividida en 7 segmentos, que es lo que han estado desarrollando hasta la semana que viene, la semana pasada, ¿no? O que se ha empezado el 1 de agosto. ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos de esto? Tiene 11 créditos, es básicamente una modalidad mixta, presencial y a distancia. La parte de práctica se está haciendo de manera virtual. La duración del curso va a ser 20 semanas, ¿no? Y actualmente tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B, que están divididos en los 7 segmentos, ¿no? ¿Qué más tenemos que acordarnos de esto? Básicamente, hacer o saber que las clases teóricas van a ser los días sábados de 13 a 14 horas, ¿sí? Y esta es la lista de temas que vamos a desarrollar en el transcurso de estas 20 semanas, ¿sí? Las dos primeras clases relacionadas a historia clínica, la parte de anamnesis, la primera clase, y la segunda, examen físico. Después vamos a desarrollar patología de esófago, signos y síntomas principales en gastroenterología, síndromes esofágicos, en dos partes, ¿no? La parte de cuerpos extraños, ingesta de cáusticos, acalasia, hernia hiatal, síndromes esofágicos 2 relacionado a reflujo gastroesofágico, hemorragia digestiva alta. Y básicamente vamos a seguir desarrollando patología digestiva gastrointestinal, gastroduodenal en 2 segmentos, patología intestinal en 2 segmentos, patología perianal y posteriormente vamos a desarrollar la parte de hígado, ¿no? Interpretación del perfil bioquímico hepático, síndromes ictéricos, hepatitis viral, hipertensión portal. Con esto más o menos tenemos integrada toda la patología digestiva relacionada o lo que está incluido dentro del sílabus que tienen ustedes o que les ha explicado el coordinador del curso. ¿Qué bibliografía usamos? Básicamente Massey, Suros, Padilla, ¿no? Que son los principales que estamos utilizando, y Argente, que es el que generalmente utilizan, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber? Los exámenes los exámenes teóricos, o sea, los parciales, los dos parciales que vamos a desarrollar son presenciales, independientemente de las clases sean virtuales o presenciales. Lo más probable es que todo a partir de la segunda o tercera semana se regularice y todo sea presencial, ¿no? Salvo la parte práctica que hasta la fecha no tenemos una autorización de parte de los hospitales para poder ingresar a hacer la parte práctica. Esta es la parte teórica, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro con respecto a los temas que vamos a desarrollar o a lo que les he explicado? Bien, acuérdense que los exámenes parciales son presenciales, ¿sí? Empiecen a proyectar o coordinar su asistencia o su permanencia en la ciudad del Cusco, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente al momento de hacer la evaluación. ¿Qué otro punto tenemos que acordarnos o saber? ¿Cómo va a ser la calificación? Que eso es lo que a ustedes les interesa también. La modalidad básicamente va a ser la parte de la evaluación de la parte teórica, ¿sí? Que corresponde al 70% de la calificación. Y la parte práctica que corresponde al 30%, ¿sí? 70% teoría,
30% práctica. La práctica es básicamente la actividad que vamos a desarrollar de manera virtual. La teoría tiene algunos ítems, hay una disgregación de porcentajes. La parte de los exámenes, que corresponde al 70% de peso de la parte teórica, y hay 2 rubros adicionales, ¿no? O 3 rubros más. La parte de participación en clase, que vamos a hacer unos pasitos para tener una evaluación integral de todos ustedes, ¿sí? Que corresponde al 15% de la nota. La parte de investigación formativa, que va a ser un caso clínico, que es el 10% de la nota. Y la rúbrica de proyección social, que como no se está haciendo la parte presencial, se va a continuar este semestre con el spot publicitario. Van a tener que ustedes hacer una información en un video, ¿no? Algo de interés de la población, y básicamente se va esto a considerar para parte de la nota. Estos 2 rubros de investigación formativa y del spot publicitario corresponden al primer grupo de rotación práctica. ¿Qué significa? Los alumnos que están rotando el primer grupo de gastroenterología van a tener que hacer el spot publicitario relacionado a patología digestiva y un caso clínico. Los que han empezado con neumología van a tener que coordinar con su tutor para que hagan el spot publicitario y el caso clínico. Es la misma metódica que se ha estado usando los semestres anteriores. Lo que ha variado, no para este semestre, sino el semestre anterior, son los porcentajes. Con respecto a la evaluación oral, muchachos, tenemos una sola hora de clases. No va a permitir desarrollar o permitir hacer una evaluación oral al 100% de los alumnos. Es por eso que tengo la consigna de procurar darles o tomarles una evaluación escrita, unos pasitos, las clases que se pueda desarrollar esto, para poder tener una calificación más democrática, si se puede llamar así, ¿no? Para que todos puedan tener una calificación, más de una calificación. Porque puede ser que yo dé un oral hoy día y no sepa el tema, y me quedo con ese oral, ¿no? Y de repente ya no puedo volver a tomar en otro, o ser evaluado en otro momento del semestre, ¿no? Por eso es importante, o prefiero tomar varias evaluaciones escritas para que ustedes puedan tener un promedio de esta nota. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos, hasta acá? ¿Alguna duda? Si hay algo que no esté claro, por favor, pregunten. ¿Sí? ¿Qué otros datos son importantes con respecto a las calificaciones, muchachos? Con respecto a los exámenes recuperatorios. Los estudiantes tienen derecho a solicitar recuperación de alguna evaluación. Esto se refiere a las evaluaciones escritas desaprobadas en el periodo o en el desarrollo del semestre, ¿no? Antes que el docente ingrese el aporte a la unidad en el sistema integrado académico. Acuérdese que semiología es un curso integrado y solamente tiene un aporte. O sea, podemos solicitar, pedir o pedirlo por escrito la recuperación hasta el segundo parcial, ¿sí? Acá dice esto, ¿no? Excluyendo básicamente las asignaturas integradas en la Escuela Profesional de Medicina Interna, siendo para esta la recuperación o la solicitud para el curso o el examen desaprobado después del último parcial del segmento. O sea, hasta el segundo parcial podemos solicitar dar un examen recuperatorio. La recuperación reemplaza a la nota más baja de uno de los parciales rendidos. Esto es importante acordarse, muchachos. Solamente pueden dar recuperación las personas que soliciten el mencionado examen, ¿sí? La recuperación es de todo el segmento, es decir, incluye el primer y segundo parcial. Y solamente están autorizados a solicitar evaluación recuperatoria los alumnos que tienen nota desaprobatoria en el examen escrito. ¿Qué significa? Pueden tener un puntaje de 7
a 13, puntajes menores a 7, no tienen derecho a solicitar examen recuperatorio, muchachos. Eso que quede claro desde el comienzo. Si ustedes tienen 0,5 y tienen 0,7, no pueden solicitar examen recuperatorio, porque solamente van a poder recuperar la nota del 0,7, pero el 0,5 queda, muchachos. ¿Sí? No hay manera de recuperar la nota desaprobatoria, la nota reprobatoria. ¿Sí? Reprobación, ¿qué significa? Menos de 7 puntos. La nota obtenida en el examen de recuperación reemplaza la nota desaprobatoria más baja, ya sea esta nota superior o inferior a la anterior. ¿Qué significa? Si yo tengo un 11 de examen de recuperación, de mi examen parcial, y me saco un 0,7 en la recuperación, esa nota 0,7 reemplaza el 11. ¿Sí? No se queda con la nota más alta. Reemplaza a la nota más baja, muchachos. Este es un resumen de lo que hemos visto. La nota final, que corresponde al 100% de la actividad formativa, tiene dos partes, la parte teórica y la parte práctica. 30% de la parte práctica, 70% de la teoría. La teoría tiene varios rubros. Examen escrito, 70%, evaluaciones orales, 15%, caso clínico, 10%, spot publicitario, 5%. Estos cuatro rubros se promedian y sale el 70% de la teoría. Y la práctica, 30%. Los decimales solamente se redondean en la nota final de la teoría y nota final de práctica. Investigación y spot no tienen decimales, muchachos. Esta parte de investigación y proyección social generalmente la califican los asistentes de ambos segmentos. En este caso tenemos dos segmentos, ¿no? Semiología digestiva A y semiología digestiva B. Me parece que la doctora Surco está en el otro grupo y formaría parte del grupo o del docente que va a calificar esta nota de investigación y proyección social. Otro dato importante, muchachos. Es indispensable aprobar la parte teórica para poder aprobar el curso. El alumno deberá obtener nota aprobatoria en la teoría, ¿sí? Si desaprueba la parte teórica y el promedio sumatorio con la práctica da nota aprobatoria, ¿no? Da nota superior a 13,5, el alumno no podrá aprobar el curso. Es decir, es indispensable aprobar la parte teórica y es indispensable aprobar la parte práctica. Tienen que tener nota aprobatoria en ambos segmentos, en ambos grupos, en ambas partes del curso. ¿Sí? Si desaprueba teoría, ¿no? Desaprueba el curso, aunque estuviera aprobada con práctica con nota de 20, muchachos. Este dato, acuérdense, porque ha habido problemas en los semestres anteriores. Por eso es que ha habido esta modificación en vuestro reglamento. Sobre la actividad de investigación formativa, que corresponde al 10% de la teoría, falta incluir acá las fechas aproximadas de cómo va a ser o cuándo va a ser la calificación y evaluación. Pero más o menos es importante ya al final de la rotación, de la primera rotación, que ya tengan el tema y que tengan el caso clínico más o menos avanzado, ¿no? Y que se vaya proyectando en el transcurso de las semanas el avance del mismo, ¿no? Para que a la fecha que nos indiquen que tenemos que hacer la presentación no tengamos ningún inconveniente. Generalmente esto se hace en la semana 12 en promedio, ¿no? La presentación del caso clínico, al igual que el spot publicitario. El spot publicitario más o menos tiene el 5% de la nota teórica, ¿no? El tiempo de duración aproximado 5 minutos, y es un tema informativo dirigido a la comunidad, ¿no? Básicamente de características preventivo-promocionales. Otro dato importante, tienen que asistir a la parte teórica. Pueden tener 20% de inasistencia. Son 20 clases, muchachos, máximo. Pueden no asistir a 4. Y la parte práctica, 90%. ¿Sí? Una falta, menos de una inclusive, ¿saben? ¿No? Que la cantidad de clases que tenemos es poca, ¿no?
Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro con respecto a lo que les he comentado de la calificación? Bien, muchachos, si no hay preguntas, acuérdense que probablemente de acá a 1 o 2 semanas empecemos a hacer clases teóricas. Tenemos que coordinar para hacerlo del pasito. Pónganse de acuerdo entre ustedes si puede ser unos 5 o 10 minutos antes o si se pueden quedar unos 5 o 10 minutos después de la clase. Acuérdense que tenemos solamente 1 hora de clases y no nos da mucho tiempo para hacer la parte de la clase, ¿no? Y tomar exámenes en ese horario, ¿no? Pónganse de acuerdo a lo que definan todos. Puede ser antes, de repente unos 10 minutos antes de empezar la clase, o unos 5 o 10 minutos después, ¿no? De acuerdo al tiempo que dispongan ustedes después o antes, va a ser el número de preguntas que podamos elaborar para que puedan desarrollarlas. Pónganse de acuerdo entre todos ustedes y me avisan, por favor, en el transcurso de la semana para poder empezar las evaluaciones la semana que viene. Bien, muchachos, yo creo que ya han estado desarrollando este tema, pero lo que quiero incidir o recalcar nuevamente es a qué se refiere la parte de semiología, ¿no? La semiología médica es básicamente la actividad que vamos a desarrollar en forma diaria y en nuestra actividad de trabajo permanente, ¿no? Para poder sacar información del paciente o de la persona que acude a ser asistida y de acuerdo a los datos que nos indique o que nos dé el paciente, podamos nosotros llegar a un diagnóstico, ¿no? Poder interpretar los signos y síntomas que pueda tener nuestro paciente y de acuerdo a esto, poder básicamente llegar a un diagnóstico sindrómico, llegar a un diagnóstico etiológico, elaborar o plantear un plan de trabajo y de acuerdo a todo esto y a la interpretación de exámenes auxiliares que yo tenga en mi paciente, llegar a hacer la terapia pertinente para resolver la enfermedad del paciente. Si nosotros tenemos una buena semiología, muchachos, van a poder hacer la interpretación de los síntomas del paciente y llegar a un diagnóstico sin la necesidad de solicitar muchos exámenes auxiliares, salvo los indispensables, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos semiología? Al estudio dedicado a la identificación de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico del paciente. Tenemos dos partes importantes que debemos definir. ¿Qué síntoma? El síntoma básicamente es la sensación subjetiva que refiere el paciente. Es todo lo que nos indica el paciente, ¿sí? Dolor de cabeza, malestar, escalofríos, cefalea, náuseas, ¿no? Todo lo que el paciente nos cuenta. Y el signo es todo lo que nosotros vamos a interpretar o vamos a encontrar dentro de nuestro examen físico, tanto en nuestra interpretación o en nuestra evaluación clínica y en los análisis de laboratorio. Entonces, ¿qué podemos poner como signo? Ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad y frecuencia, masas palpables intraabdominales, ¿no? Bioquímica hepática alterada, transaminasas altas, todo esto se puede interpretar como signos. Y síntomas, todo lo que el paciente nos cuenta. Esa es la diferenciación. Entonces, la semiología es la interpretación de los signos y síntomas para llegar a un diagnóstico clínico, sindrómico y etiológico. ¿Qué es el síndrome? El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que existen básicamente en un momento determinado, ¿no? Y que definen un estado morboso entrelazados genética, etiológica y patológicamente. El síndrome entonces es un nombre general que le damos a una patología. Síndrome histérico, por ejemplo. Es una serie de síntomas y signos que tiene el paciente que lo traen al hospital, ¿no? Un síndrome histérico que puede tener entonces
puede tener ictericia, puede tener coluria, puede tener hipocolia, puede tener dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Podemos encontrar hepatoesplenomegalia, podemos encontrar un signo de Murphy positivo, y eso, de acuerdo a los síntomas, a los signos que yo encuentre en mi paciente, yo voy a diferenciar si esto es una hepatitis viral, o si es una coledocolitiasis, o si es una colecistitis aguda. Y ahí va a haber la diferenciación, ¿no? Pero el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que engloban alguna patología específica. Síndrome ictérico, síndrome emético, síndrome doloroso abdominal, ¿no? Todos estos pueden estar relacionados con múltiples patologías. ¿Qué objetivos tiene la semiología? Básicamente, interpretar, ¿no? A la semiología, básicamente, la semiología lo que hace es interpretar todos los signos y síntomas y darle una lógica, ¿no? Darle algún sentido a lo que estamos encontrando, que nos permite comprender las bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico, conocer las estrategias utilizadas para el diagnóstico clínico. Todo esto está relacionado a lo que vamos a hacer en semiología. Es decir, es toda la parte coherente o lógica que nosotros vamos a encontrar cuando empecemos a evaluar a nuestro paciente, que también nos permite interpretar síntomas, interpretar o identificar signos, hacer y elaborar una historia clínica completa y reconocer los síntomas más frecuentes, ¿no? O los síndromes más frecuentes, perdón. Entonces, toda la parte semiológica va dirigida a encontrar e interpretar todos los síntomas y signos que vamos a encontrar en un paciente para llegar a un diagnóstico. En este caso puntual, estamos desarrollando la parte digestiva, pero la misma metódica se aplica a todos los segmentos, ¿no? Renal, respiratorio, tegumentario, cardiovascular, ¿no? Lo que varía básicamente es la interpretación de algunos síntomas en cada patología, ¿no? En cada segmento. Que también nos permite la semiología realizar un examen físico completo, aplicar técnicas semiológicas en los diferentes segmentos, describir exámenes complementarios, aplicar el razonamiento clínico para hacer una hipótesis diagnóstica. Esta es la finalidad o el fin supremo de la semiología. Con todo lo que yo examine, con todo lo que el paciente me refiera, yo debo llegar a un diagnóstico. Esa es la finalidad de la parte semiológica. Con toda mi interpretación, yo debo hacer un diagnóstico y en base a eso, darle un tratamiento a mi paciente. La historia clínica tiene una secuencia y tiene un orden que es importante seguirlo para que nosotros podamos llegar a, a un diagnóstico final, ¿no? Entonces, es una narración escrita, la cual debe ser clara, debe ser precisa, debe ser detallada, debe ser ordenada y debe tener una cronología, es decir, una secuencia lógica de signos y síntomas en el tiempo. Básicamente, la parte narrativa se desarrolla o se realiza netamente con lo que el paciente nos refiere, ¿no? En la segunda parte, que es el examen físico, es lo que nosotros vamos a encontrar, los signos que vamos a encontrar en nuestro paciente. Todo esto debe ser desde el inicio de la enfermedad hasta la actualidad. Generalmente esto puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en meses o puede ser en años, ¿no? Dependiendo de la patología o del motivo de consulta que traiga el paciente al momento de que lo veamos en consulta externa o en hospitalización también. La primera parte o la parte inicial de la historia clínica o la historia clínica en general tiene dos partes grandes, ¿no? La parte de anamnesis y la parte de examen físico. La parte de anamnesis es netamente interrogatoria, ¿no? Relacionada a los datos generales del paciente, al motivo de consulta, a la enfermedad actual, los hábitos del paciente, los antecedentes del paciente. Estos son los rubros que incluye
la parte de anamnesis. ¿Qué son los datos generales? Los datos de filiación principalmente, ¿no? Relacionados a nombre, la edad, el sexo, estado civil, procedencia, la ocupación, la dirección del paciente, algún teléfono de referencia, la religión, la raza, grado de instrucción e idioma. ¿Por qué son importantes los datos? Porque básicamente de acuerdo a los datos que podamos tener nosotros, o de acuerdo a algunos datos que podamos tener en los datos generales, podemos sospechar o interpretar algunos síntomas que pueda tener el paciente, ¿no? Relacionados básicamente a enfermedades ocupacionales, ¿no? Podemos estar también hablando de enfermedades relacionadas con algunas costumbres religiosas. Hay patologías asociadas genéticamente, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, la anemia falciforme puede estar asociada a grupos de raza negra, por ejemplo, ¿no? ¿No? El grado de instrucción y el idioma relacionado básicamente a cómo yo debo dirigir y orientar mi interrogatorio, ¿no? Cuanto más desarrollado es el grado de instrucción de nuestro paciente, va a ser más fácil que nos pueda dar información más detallada y más confiable, ¿no? De acuerdo a eso podemos nosotros orientar nuestro interrogatorio. Esto es la parte de datos generales. Y la segunda parte, que es la más importante, es la confección del motivo de consulta, ¿no? Del relato de la enfermedad. El relato de la enfermedad está relacionado básicamente a por qué viene el paciente, ¿no? Y el motivo de consulta son los síntomas primordiales que refiere el paciente y el motivo por el cual acude a la consulta, ¿no? Son los síntomas directamente relacionados a la patología que lo trae a emergencia. En nuestro segmento, patología digestiva, ¿no? Pero también pueden haber manifestaciones sistémicas, ¿no? Astenia, hiporexia, baja de peso, ¿no? Dolor. Al momento de que nosotros hagamos la interpretación o tengamos que hacer la redacción del relato de la enfermedad, tenemos que tratar de incluir o de ingresar la mayor cantidad de información posible y redactarla de manera adecuada. ¿Qué debe incluir los datos en una historia clínica o en un relato generalmente? Ubicar dónde se presenta la sintomatología, si hay síntomas agravantes, si hay atenuantes, si hay síntomas concomitantes o que acompañen a los síntomas que lo trae el paciente, cantidad o intensidad, calidad, cronología, ¿no? Cómo se presenta en el tiempo. Ejemplo, dolor abdominal. El paciente viene por un dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Dolor de intensidad 10/10 en la región de epigastrio, ¿no? Que se irradia a la parte posterior o a la parte lumbar. Calma cuando vomita o baja el dolor cuando vomita, ¿no? Dolor que se asocia a sensación nauseosa. El dolor empeora cuando ingiere alimentos, disminuye cuando vomita o cuando deja de comer o cuando elimina gases, ¿no? Está vomitando, básicamente, le preguntamos cuánto vomita el paciente, ¿no? Volumen aproximado de cada vómito, si hay contenido alimentario, si hay contenido líquido, si es un color amarillo, si es un color verde, si es un color negro, o sea, son datos que nos van a orientar a pensar o a sospechar qué patología puede tener nuestro paciente. Y la cronología relacionado, hace cuántos días empezó, hace cuántas horas empezaron los síntomas, ¿no? Si ha ido empeorando la sintomatología, si ha ido mejorando en el transcurso de las horas, ¿no? O si han ido aumentando síntomas en el transcurso de las horas del inicio de los síntomas, ¿no? Más o menos la idea que el relato sea lo más descriptivo y detallado posible. ¿Qué síntomas más comunes tenemos en la parte digestiva? Son los relacionados básicamente a síntomas o manifestaciones digestivas, ¿no? Disfagia, regurgitaciones, pirosis, vómitos, dolor abdominal, puede haber hematemesis, puede haber melena,
puede haber ictericia, ¿no? Puede haber estreñimiento o diarrea, puede haber distensión abdominal, masas palpables en abdomen, pérdida de peso, puede haber manifestaciones de anemia también. Estos son los síntomas más comunes que el paciente nos va a referir cuando acuda a la consulta de patología digestiva. Algunas definiciones que podemos ir avanzando o ir mencionando están relacionadas básicamente a motivos que el paciente refiere, ¿no? El paciente no les va a decir vengo con disfagia, ¿no? Va a decir básicamente tengo dificultad para pasar la comida se me detiene en la garganta, la comida se me detiene detrás del pecho, y eso lo podemos poner en motivo de consulta como disfagia, ¿no? Es una interpretación. Si bien es cierto, nosotros en la historia clínica tenemos que poner lo que el paciente nos refiere, podemos utilizar terminología médica de acuerdo a lo que el paciente o la que nosotros interpretemos, ¿no? Si el paciente nos refiere dificultad para pasar la comida, le ponemos disfagia. O nos puede decir, me arde detrás del pecho, ¿no? Tengo quemazón, se me regresa el ácido detrás de detrás de mi pecho, ¿no? Viene de mi barriga y se va hacia el pecho, a eso se llama pirosis, ¿no? Que es la sensación urente o retroesternal desde el epigastrio hacia la base del cuello, ¿no? Esto está muy relacionado a reflujo gastroesofágico, por ejemplo. O nos puede referir regurgitaciones, ¿no? No nos va a decir tengo regurgitaciones, sino nos va a decir la comida se me regresa a la boca, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Amanezco con la comida en la boca o de un momento a otro hago un esfuerzo y se me regresa la comida. Ahí podemos poner regurgitaciones, ¿no? O vómitos, ¿no? Vómitos, la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, precedido de sensación de náuseas, arcadas y esfuerzo para eliminar el contenido, ¿no? A diferencia de la regurgitación, que no tiene ningún esfuerzo. Ictericia, el paciente no les va a decir tengo ictericia, sino va a decir estoy con los ojos amarillos, mi orina está como té cargado, ¿no? Y esto se relaciona básicamente a un cambio de coloración de la piel y mucosas relacionado a aumento de bilirrubinas, a predominio directo a nivel del plasma, ¿no? Y esto puede estar relacionado a coluria e hipocolia. ¿Qué otras manifestaciones? Vómitos de sangre, que son básicamente hematemesis, o deposiciones negras, que es melena, o puede haber sangre pura en las deposiciones, eso es rectorragia, o heces de color granate, que es una hematopesia, ¿no? De acuerdo a lo que nos manifiesta el paciente, nosotros vamos poniendo la terminología médica, ¿no? Puede también haber estreñimiento o diarrea, ¿no? Aquí llamamos estreñimiento a reducción del número de evacuaciones, en promedio 3 por semana, y generalmente asociado a esfuerzo para defecar y dificultad para expulsar las deposiciones. O diarrea, ¿no? Que es el aumento del número de evacuaciones y disminución de la consistencia. Y otro síntoma muy común, dolor abdominal, relacionado básicamente a múltiples manifestaciones. Puede estar asociado a una gastritis, puede estar asociado a una pancreatitis, puede estar asociado a una colelitiasis o una coledocolitiasis, ¿no? O puede estar relacionado también a un problema quirúrgico, ¿no? Un infarto mesentérico, o puede estar relacionado a una apendicitis aguda, ¿no? Cuando hay dolor abdominal, tratar de ser descriptivos también, ¿no? Tratar de utilizar esta mnemotecnia que les puede ayudar, ¿no? Dónde apareció o cuándo apareció el dolor, qué localización tiene, la intensidad del dolor, qué características tiene el dolor, si se irradia o no, si alivia con alguna actividad que haga el paciente, cómo se presenta en el tiempo, la evolución, síntomas concomitantes y si mejora con analgésicos. Esta mnemotecnia es Alicia Peck, ¿no? Que básicamente hay que tratar de utilizarla cuando el paciente tenga manifestaciones de dolor, para tratar de ser lo más descriptivo posible. También hay síntomas de repercusión sistémica o general o metabólica, ¿no? Que básicamente el paciente puede tener astenia, puede tener adinamia, puede tener anorexia o adelgazamiento. Cuando nosotros o el paciente nos refiere a que ha perdido peso, tenemos que cuantificar
volumen aproximado en kilos de pérdida, en cuánto tiempo ha perdido ese peso, ¿no? ¿A qué llamamos astenia? A la falta de voluntad o a la falta de energía que tenga el paciente, ¿no? Adinamia, falta de fuerza. Anorexia, pérdida del apetito, ¿no? Esos 4 términos también se pueden utilizar dentro del motivo de consulta. Una vez que tengamos esto, pasamos al relato de la enfermedad o a la enfermedad actual. Y ahí tenemos 3 puntos, ¿no? Tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso. Estos 3 puntos van precedidos al relato de la enfermedad, ¿no? Siempre es importante también indagar sobre signos de alarma, principalmente en patologías en las cuales el paciente pueda descompensarse o pueda tener un desenlace fatal, principalmente en pacientes con hemorragia digestiva. Hay que tener mucho cuidado con los signos de alarma, ¿no? Si hay hipotensión, si hay ortostatismo, si el paciente está diaforético, si está taquicárdico, si el pulso es filiforme, ¿no? Y está hipotenso, probablemente el paciente esté en shock y se nos puede descompensar, ¿no? Hay que tratar de estabilizar al paciente cuando vienen esas condiciones, ¿no? O cuando hay un dolor abdominal intenso, corrección peritoneal y el paciente está hipotenso, taquicárdico, diaforético, el paciente está haciendo un shock séptico probablemente, ¿no? O sea, esos datos nos van a orientar a la necesidad de interpretar los signos de alarma y tratar de resolver lo antes posible el problema, ¿no? Los hábitos del paciente relacionados básicamente a alimentación, que es número de alimentos por día, si come alimentos muy picantes o no, si consume alimentos muy calientes o no, relacionados básicamente a probable patología esofágica, ¿no? Si el paciente tiene una ingesta de alimentos muy calientes y de muchos años y empieza a tener disfagia progresiva, es decir, dificultad para pasar las comidas, lo que puedo estar yo pues sospechando es que puede haber alguna lesión estenótica en el esófago relacionada a un cáncer, por ejemplo, ¿no? Otros datos, los antecedentes personales, que están relacionados a consumo de medicamentos principalmente, enfermedades intercurrentes o concomitantes, ¿no? Consumo de medicamentos digestivos, ¿no? Uso de antiinflamatorios, consumo de alcohol, que son datos importantes para tener en cuenta que nos pueden orientar a la posibilidad de hemorragia digestiva, por ejemplo. Si el paciente tiene un consumo crónico de alcohol y le encuentro estigmas hepáticos y el paciente me hace hematemesis, no voy a pensar que es una úlcera péptica. Lo más probable es que esté pensando en que este paciente tenga hipertensión portal y tenga varices esofágicas, ¿no? Esos datos siempre hay que tenerlos presentes. De acuerdo a los datos y antecedentes, también yo puedo sospechar en qué patología puede tener mi paciente. Antecedentes ginecológicos, antecedentes familiares y ambientales que también hay que considerar. Esta es básicamente la parte teórica de hoy, muchachos, si bien es cierto es corta. Lo que quería básicamente es mostrarles la parte de cómo debemos interpretar y qué debemos hacer en nuestra historia clínica. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro en lo que hemos conversado, muchachos? Muchachos, por favor, pónganse de acuerdo para ver lo de la parte de a qué hora van a disponer de tiempo para poder tomarles la evaluación. Esto mismo vamos a tratar de utilizar si es presencial. Igual vamos a tener que utilizar el mismo tiempo para que puedan ustedes dar su evaluación, ¿no? Puede ser 5 minutos después o antes, ¿no? Sí, dígame, Fernando. Doctor, ya hemos conversado con los compañeros, hemos decidido por mayoría que sea el pasito después de las clases. Terminando. Trataremos de acabar un poco antes entonces para que tengan tiempo. Sí, doctor. ¿Alguien tiene clases a las 2 de la tarde? Para no tener problemas. Son 49 alumnos, si mal no me acuerdo. ¿Tienen clases después? La idea es no tener sorpresas, muchachos. ¿Sí? Entonces, a partir de la siguiente clase, les voy a generar el pasito. ¿Sí?
Generalmente el pasito es de la clase que vamos a desarrollar. El primer pasito va a ser la semana que viene, es de historia clínica en general, muchachos, ¿sí? Examen físico y lo de lo que hemos visto hoy día. ¿Sí? Está bien, Todo, doctor. todo claro con respecto a la parte de la evaluación y la interpretación de la calificación, muchachos, ¿no? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Bien, muchachos, quedamos ahí por hoy entonces, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer examen físico. Les voy a traer algunos videos, creo que ya los han visto algunos de ustedes, pero lo que quiero es que vean esta parte, cómo vamos a desarrollar las pruebas, ¿sí? Si hay algún cambio en la, en la elaboración de clases y van a ser presenciales, por favor avísenme, ¿sí? Un favor, para la clase siguiente, el delegado a ver si toma la asistencia de los alumnos para tratar de empezar a la hora exacta, ¿sí? Está bien, Para no- doctor. Listo, muchachos, quedaríamos ahí por hoy entonces, ¿sí? Está bien, doctor. Que tenga buena tarde. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas Cuídense. tardes, doctor. Cuídense, buenas tardes.